Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Vamos a explicar aquí en un circuito hallar la máxima transferencia de potencia. Tenemos aquí el circuito dibujado, un circuito, y hay una resistencia de carga, load, y nos pregunta qué resistencia tengo que poner aquí para que la potencia sea máxima. Potencia máxima. Entonces, la potencia la podemos expresar como potencia es igual a V por I, y utilizando la ley de Ohm, voltaje es I por R, y me quedaría I por R, o sea, IR cuadrado. Vamos a ponerlo ya directamente, IR cuadrado. Y a la vez también lo podemos expresar como la intensidad es voltaje entre R. O sea, podríamos convertir, si sustituyo intensidad voltaje entre R, podría ser V cuadrado partido por la resistencia. RL, la resistencia aquí de carga, RL. Entonces tenemos que la potencia, tenemos estas tres expresiones. V por I y RL cuadrado o V cuadrado entre RL. Son equivalentes utilizando la ley de Ohm. Voltaje es I por R, puedo sustituir por cualquiera de ellas. Bien, entonces nos pregunta qué valor tiene que tener RL para que la potencia sea máxima. Entonces vamos a utilizar, vamos a poner los casos. Si RL es muy grande, mucho mayor que 0. ¿Qué es lo que pasa si RL, vamos a ver esto aquí, es muy grande, lo haremos así. Si RL es muy grande y utilizamos esta expresión, tenemos que la potencia es V cuadrado por RL. RL es muy grande, esto tiende, al dividir entre algo que es muy grande, tiende a 0. Más o menos en el límite, si esta resistencia fuera muy grande, la potencia se hace pequeña. ¿Qué pasa si RL es muy pequeña? Casi 0. Pues entonces, utilizando aquí esta expresión, potencia es igual a IRL al cuadrado. Si esto es muy pequeño, pues esto también se hace casi 0 y la potencia también se aproxima a 0. En los dos casos extremos, si RL es muy grande o RL es muy pequeña, la potencia es 0. Entonces, precisamente lo que queremos es a ver qué resistencia tenemos que calcular para que la potencia sea máxima. Entonces, vamos aquí a intentar entender un poco. Potencia es V por I. ¿Qué le pasa si la resistencia aumenta? Si la resistencia es grande, entonces la intensidad que pasa baja. Por lo tanto, esto es un inconveniente. ¿Qué pasa, en cambio, si la resistencia es pequeña? Pues si la resistencia es pequeña, la caída de voltaje para la misma intensidad también baja. Entonces, si la resistencia es grande, disminuye la intensidad, la potencia disminuye. Si la resistencia es pequeña, aquí la caída de voltaje es I por R. Si la resistencia es muy pequeña, con la misma intensidad, pues caerá menos voltaje. Al caer la intensidad, baja la potencia. Al caer el voltaje, también baja la potencia. Tenemos que hallar un valor medio que haga que esto esté, que el producto de los dos sea el máximo. Bien, para eso utilizaremos aquí los equivalentes de Norton que tenemos aquí dibujados. Vamos a ponerlos en una aparte. Bueno, aquí ya lo tenemos dibujado. Entonces tenemos aquí el circuito y el equivalente Norton. Sabemos que todo un circuito equivale a un voltaje de Thevenin con resistencia en serie de Thevenin unido a la carga, o una intensidad de Norton con la misma resistencia de Thevenin o de Norton en paralelo con resistencia de carga. Entonces, volvemos a coger las fórmulas de la potencia para ver, como todo este resto de circuito es equivalente a esto, cuánto tiene que valer RL respecto a la resistencia de Thevenin para que la potencia sea máxima. Entonces tenemos que la potencia hemos dicho que es V por I, y tanto V como I es función de RL. Si yo varío RL, me varía la intensidad o el voltaje que pase, por lo tanto se modifica esto. Tenemos entonces que un máximo o un mínimo en una función es la derivada de la potencia respecto a la carga, tiene que ser igual a 0. Cuando la derivada es 0, estamos en un máximo o en un mínimo. La función sería esta, por ejemplo, PRL, la potencia, en la resistencia RL, sería, hemos dicho antes, I cuadrado por
RL. Esto a su vez I cuadrado en este circuito de Thevenin, ¿cuánto vale I cuadrado? La intensidad que pasa será el voltaje de Thevenin partido por las resistencias total. La resistencia total solo hay una rama, es RC más RL. Esto es la intensidad. Lo elevo al cuadrado I por RL. Y aquí tengo que la potencia en la resistencia RL de carga depende del voltaje de Thevenin, que es este de aquí, y de las resistencias RC, RL y RL. Y me está pidiendo, calcúlame la derivada de la potencia respecto a la resistencia, qué valor tiene que tener esta resistencia para que ese valor sea máximo. Entonces, si derivamos y hacemos todas las operaciones, nos da. Y la solución de esto es que para que esto sea máximo, la resistencia de Thevenin igual a la resistencia de carga. Cuando estas dos resistencias son iguales, la potencia es máxima. Entonces vamos ahora a aplicar este. Si las dos resistencias son iguales, ¿cómo me queda? Vamos a verlo. Potencia será, hemos dicho, I cuadrado por RL, y a su vez esto tenemos que la intensidad es voltaje de Thevenin, intensidad que pasa por aquí, voltaje entre la suma de las resistencias, resistencia de Thevenin más resistencia de L. Esto hemos dicho que al cuadrado I por RL. Si las dos son iguales, ¿qué me queda? Si resistencia de Thevenin igual a resistencia de CL, estos son dos iguales. Y me quedará voltaje de Thevenin al cuadrado, y abajo, como son iguales, equivale a 2 resistencia de Thevenin. Como están al cuadrado, me quedará 4 por resistencia de Thevenin al cuadrado. Resistencia de L, hemos dicho que tiene que ser igual a la de Thevenin para que sea máxima, resistencia de Thevenin. Y de aquí despejo o simplifico una resistencia de Thevenin arriba con una de abajo y me queda voltaje de Thevenin al cuadrado partido por 4 veces la resistencia de Thevenin. Esta sería la potencia en función de esta ecuación. Podemos hacer lo mismo con el de Norton. Con el de Norton sería potencia igual a I cuadrado de Norton por la resistencia de carga. En este caso tenemos que potencia es I cuadrado por RL. Como tenemos Norton, ahora ¿qué es lo que tenemos? Estas dos resistencias están en paralelo y son iguales. Por lo tanto, la intensidad que pasa por cada una, esta intensidad se bifurca entre las dos, entre esta y esta. Como son iguales, irá a la mitad por cada uno. O sea que la intensidad que atraviesa la resistencia de L es todo más que la intensidad de Norton, no. Esto será la intensidad que atraviesa la resistencia L al cuadrado. ¿Cuál es la intensidad que atraviesa L? Como son iguales, la mitad. Pues intensidad de Norton a la media al cuadrado por la resistencia L, que hemos dicho que será igual a la de Thevenin. Son las dos iguales. Entonces esto me quedaría I cuadrado partido por 4 por resistencia de Thevenin. ¿Vale? Esto y esto, si queremos hacer la comparación voltaje I por R, y nos quedará lo mismo que antes. Voltaje cuadrado es I cuadrado R cuadrado y me quedaría, se me simplifica y queda, cualquiera de las dos son equivalentes. Y ahora ya me queda hacer un ejemplo. Entonces tenemos el circuito, vamos a coger esto de aquí y comprobar. Aquí insertamos nueva página, control V. Hemos dicho que la potencia es máxima cuando las dos resistencias son iguales. Entonces cogemos el caso concreto y ponemos aquí 12 voltios y la resistencia de Thevenin y resistencia de carga. Y aquí esto lo vamos a quitar. Pero todo, a ver si lo puedo. No, se me queda un trozo, suprimir. Borramos esto. Y en todo caso lo que hacemos es copiar este para hacerlo. Ampliamos un poco. Control C, control V. Y aquí también control V. Entonces ahora los valores que tenemos son 12 voltios aquí, aquí 12 voltios y aquí 12 voltios. Vamos a separarlo un poco
y este de aquí. Esto se nos ha movido. Bueno, y nos quedan aquí los 12 voltios. 12 voltios. Ya tenemos aquí los 3 circuitos y vamos a hacerlo. Supongamos que la resistencia de Thevenin en este caso es 3K. Entonces, para que el potencia máxima hemos dicho que será cuando la resistencia de Thevenin o del circuito igual a la resistencia de carga. Esto, la potencia tiene que ser lo máximo aquí. Aquí dejamos el mismo circuito y pongo menos resistencia, 1K, y aquí más resistencia, pues 6K, para que me queden los números redondos. Y vamos a ver si realmente la potencia es máxima en el caso de estar igualada. Potencia. La potencia es V por I. ¿Cuánto vale el voltaje? Bueno, pues como las dos resistencias son iguales, esto es un divisor de tensión, voltaje aquí será la mitad, 12 voltios. Entre 3 y 3, la mitad, 6 voltios. ¿Intensidad qué pasa? Pues la intensidad que pasa por aquí es la misma que pasa por aquí. Ya lo podemos poner. Voltaje 6 voltios. Intensidad es el voltaje, que es 12, entre la resistencia total, que es 3 y 3, 6K. Quito las K y me quedan miliamperios. Bueno, 6 por 2, 6 y 6 se va, esto me queda 12, como está en miliamperios, miliwatts. Ya tenemos la potencia en el caso 1. Aquí la resistencia es más pequeña. ¿Cuánto vale la potencia? Potencia, voltaje. Voltaje en este punto, divisor de tensión, es voltaje total, 12 por resistencia de abajo, 1K, entre la suma de las dos, 3 y 1, 4K. Este es el voltaje en este punto debido al divisor de tensión. Voltajes, potencia es voltaje por la intensidad. ¿Cuál es la intensidad que pasa? Pues la intensidad que pasa será, le digo, voltaje, intensidad es voltaje entre R. Voltaje es 12 y la resistencia total es 3 y 1, 4K. 12 por 12 entre 16. Tenemos aquí 12 por 12, 144 entre 16 y esto me da 9. Potencia 9 miliwatts. Y aquí en el último tenemos que la potencia será el voltaje, aquí puede haber un divisor de tensión, pero esta vez 12 por resistencia de abajo, que es 6K, partido por la suma de las dos, que es 9K. Esto es voltaje. La intensidad es voltaje total 12 entre la resistencia total, que es 6 y 3, 9. 12 por 12 por 6 entre 81. 144 por 6 igual entre 81 y esto me da 10,67. Igual a 10,67 miliwatts. Y bueno, vamos a poner aquí los valores. Aquí tenía 6 voltios, aquí me quedaban 12 entre 4, aquí me quedan 3 voltios. Tenemos en violeta 3 voltios. Y aquí, al aumentar la resistencia, aumenta la que de voltaje es 12 por 6 entre 9. 12 por 6 entre 9. Igual a 8 voltios. Aquí tengo 8 voltios. Las intensidades, aquí hemos dicho que esto eran 12 entre 6, 2 miliamperios. Aquí tengo 2 miliamperios. Aquí 12 entre 4, 3 miliamperios. Y aquí 12 entre 9, 12 entre 9, 1,33 miliamperios. El producto es 6 por 2, 12. 3 por 3, 9. 8 por 1,3, 10,67. ¿Cuál es mayor? El 12. Entonces aquí comprobamos que cuando disminuyo la resistencia aumenta la intensidad, pero también me disminuye el voltaje. Y aquí si aumento la resistencia me aumenta el voltaje, pero disminuye la intensidad. Y el máximo lo tendremos en este caso en el que R, la resistencia de Thevenin, igual a la carga. Por lo tanto, en un circuito, si queremos transmitir la máxima potencia, la carga tiene que tener la misma resistencia equivalente al circuito.